Está el día calentito con las noticias y ahora vamos con las noticias del Barça. Hay una decisión de Hansi Flick que ha sorprendido prácticamente a todo el barcelonismo. Lo normal, cuando un entrenador tiene claro que jugadores no entran en sus planes, dejarlos trabajando aparte mientras buscan una salida. Es algo que hemos visto muchísimas veces en el mundo del fútbol, pero el Barça ha decidido hacer exactamente lo contrario. Hansi Flick se llevará a Inglaterra futbolistas que en teoría podrían abandonar el club este mismo verano, y eso plantea una pregunta muy interesante. ¿Por qué un entrenador viajaría con jugadores que sabe que pueden salir? ¿Es una contradicción? ¿Ha cambiado de opinión? ¿O es simplemente una estrategia detrás de todo esto que todavía no estamos viendo? Porque desde mi punto de vista, esta decisión tiene mucho más que ver con el mercado de fichajes que con el terreno de juego. Hoy vamos a analizar por qué Flick ha tomado esta decisión, qué relación tiene que ver con la famosa regla del 1-1 y por qué las salidas pueden ser una vez más la auténtica clave del verano del Barça. Venga, comenzamos. La noticia es muy sencilla de explicar, pero mucho más difícil de entender. Hansi Flick ya tendría bastante claro qué jugadores forman parte de su proyecto para esta temporada, cuáles podrían abandonar el Barcelona durante este mercado de fichajes. Sin embargo, en lugar de dejar a esos futbolistas entrenándose al margen mientras buscan una salida, como suele ocurrir en muchos clubes, el técnico alemán ha tomado una decisión completamente distinta. Se los llevará a todos a la gira de pretemporada por Inglaterra, una gira que comenzará el próximo lunes y que servirá para seguir preparando la temporada con varios amistosos y muchas sesiones de entrenamiento. A simple vista puede parecer una decisión extraña porque, oye, si un jugador no entra en tus planes, lo lógico sería pensar en separarlos del grupo para que tanto él como los clubes interesados entiendan cuál es su situación. De hecho, eso es algo que hemos visto muchas veces en el mismo Barça y en otros grandes equipos. Jugadores que no viajan, que entrenan aparte o que directamente reciben el mensaje de que deben buscar una salida cuanto antes. Pero esta vez eso no ha ocurrido así. Flick quiere que esos futbolistas sigan trabajando con el resto del grupo, compartiendo entrenamientos, minutos en los amistosos y al menos de momento la misma dinámica que el resto de la plantilla. Y claro, es normal que muchos aficionados se hagan la misma pregunta. ¿Por qué mantener dentro del grupo a jugadores que en teoría pueden salir durante las próximas semanas? Porque desde mi punto de vista la respuesta no está únicamente en lo deportivo. La respuesta está sobre todo en el mercado de fichajes, y ahí es donde entra un concepto que va a marcar todo el verano del Barça, la famosa regla del 1-1. Y aquí es donde en mi opinión la decisión de Flick empieza a cobrar sentido, porque este verano el Barça vuelve a estar dentro de la conocida regla del 1-1 de la liga. Es decir, el club ha recuperado la capacidad de operar con mucha más normalidad en el mercado de fichajes. Traducido de otra forma y más sencillo, el Barça puede destinar a fichajes lo que sea capaz de generar mediante ingresos, ventas o ahorro salarial. Es una situación mucho más favorable que la de los últimos años, cuando cada operación estaba condicionada por las restricciones económicas y las dificultades para inscribir futbolistas. Pero hay un detalle muy importante. Estar en la regla del 1-1 no significa que el Barça pueda fichar sin límite. Si el club quiere seguir reforzando la plantilla, necesita seguir generando margen económico. Y ahí es donde las salidas vuelven a ser fundamentales, que cada jugador que abandona la plantilla puede liberar masa salarial o generar ingresos que permitan afrontar nuevas incorporaciones. Por eso creo que la decisión de Flick puede tener una explicación más estratégica que deportiva, porque si apartas públicamente a un futbolista desde el primer día, el mensaje que envías al mercado es muy claro: el club necesita venderlo. Y cuando todos saben que tienes prisa por vender, tu posición en una negociación suele debilitarse. En cambio, si ese jugador sigue entrenando con normalidad, viaja con el equipo y mantiene su protagonismo dentro de la dinámica de la plantilla, el Barça evitaría transmitir una sensación de urgencia. Eso no significa necesariamente que vayan a quedarse, significa que el club puede intentar negociar desde una posición algo más fuerte, sin dar la impresión de que está obligado a aceptar cualquier oferta que le llegue. Y aunque esta explicación no ha sido confirmada oficialmente por el Barça, sí encajaría con una lógica de mercado que hemos visto aplicar en otros clubes cuando quieren proteger el valor de determinados futbolistas. Y aquí llegamos al verdadero problema, porque la decisión de Flick no se puede analizar de forma aislada. Está directamente relacionada con todo lo que todavía le queda por hacer al Barça en este mercado de fichajes. El club ya ha reforzado varias posiciones y sobre el papel ha dado pasos importantes para mejorar la plantilla, pero también es cierto que siguen apareciendo nombres vinculados al Barça para reforzar otras zonas del campo. Se habla de un delantero centro que pueda aumentar la competencia en ataque. También han aparecido informaciones sobre un central o incluso sobre la posibilidad de incorporar un lateral
dependiendo de cómo evolucione el mercado. Ahora bien, una cosa parece bastante clara. Si esas salidas no terminan produciéndose, muchas de esas operaciones podrían complicarse, porque no se trata únicamente de fichar, se trata de mantener el equilibrio económico que exige la liga y de seguir generando el margen suficiente para poder inscribir a los nuevos jugadores sin volver a los problemas que hemos visto en temporadas anteriores. Y precisamente por eso creo que el Barça no tiene ninguna prisa en dar la imagen de que necesita desprenderse de algunos futbolistas a cualquier precio. Una venta realizada con calma puede ser mucho más beneficiosa que una realizada, pues digamos, con la presión del mercado. Eso sí, el tiempo tampoco juega a favor del Barça, porque mientras avanzan las semanas, el mercado sigue moviéndose, otros clubes cierran operaciones y las oportunidades pueden empezar a desaparecer. Por eso el equilibrio que tienen que encontrar Flick y Deco no es nada sencillo. Necesitan vender, pero también necesitan hacerlo sin transmitir debilidad. Y esa puede ser precisamente la explicación de una decisión que a primera vista parecía bastante difícil de entender. Ahora bien, una cosa es entender la posible estrategia y otra muy distinta saber si terminará funcionando. Porque el mercado de fichajes no entiende de buenas intenciones, entiende de tiempos. Y el tiempo pasa para todos. Si el Barça consigue cerrar varias salidas durante las próximas semanas, probablemente veremos cómo esa estrategia habrá dado resultado. El club habrá protegido el valor de sus jugadores y además habrá generado el margen necesario para seguir reforzando la plantilla. Pero si esas operaciones empiezan a retrasarse demasiado, entonces el escenario cambiaría por completo, porque el mercado no va a esperar a nadie. Los futbolistas reciben ofertas, los clubes toman decisiones y las oportunidades que hoy parecen posibles dentro de 2 o 3 semanas pueden haber desaparecido. Por eso pienso que Flick y Deco están jugando una partida bastante delicada. Por un lado ya hemos dicho que quieren evitar transmitir que el Barça está obligado a vender, pero por otro saben perfectamente que esas salidas siguen siendo una pieza muy importante para completar la planificación deportiva de este verano. Así que más que preguntarnos quién viaja o quién no viaja a Inglaterra, quizás la pregunta realmente importante sea otra. ¿Cuándo empezarán a producirse esas salidas? Porque será en ese momento cuando realmente podamos entender hasta dónde puede llegar el Barça en este mercado de fichajes. De momento la decisión de Flick ha sorprendido a muchos, pero dentro de unas semanas sabremos si fue una estrategia acertada o simplemente una apuesta que no terminó dando el resultado esperado. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Flick hace bien manteniendo a los jugadores con opciones de salir dentro del grupo para no devaluarlos? ¿O pensáis que el Barça debería ser mucho más contundente y acelerar las salidas cuanto antes? Os leo en comentarios y si os ha gustado el vídeo, dejad vuestro like, suscribiros para no perderos toda la actualidad del Barça, del Madrid o de lo que veamos que sale y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!